Buenas noches. En esta oportunidad somos en conjunto Mariele Canchari Erazo, Aileen Milagros Hostos Silva, mi persona Isabela Cutipa Rojas e Isaac Alejo Reyes, quienes estaremos haciendo un resumen, ¿no?, y un análisis crítico de lo que viene a ser el libro Derecho Ambiental del siglo XXI. Siguiente diapositiva, por favor. La primera lectura que me tocó abordar es Derecho Ambiental, siglo XXI, reflexiones para una reforma necesaria, del doctor Rafael. Bueno, a primera impresión, el autor nos manifiesta, ¿no?, la génesis en la cual se origina, ¿no?, viene del derecho ambiental, ¿no?, que es producto, ¿no?, de la sociedad capitalista, neoliberal, ¿no?, en la cual emerge, ¿no?, y el derecho ambiental aparece pues para contrarrestar los efectos, ¿no?, estos daños ambientales, los cuales en cierta parte diríamos que vienen a ser irreversibles, ¿no?, para contrarrestar, ¿no?, los mismos, ¿no? El doctor propone, ¿no?, que el derecho ambiental tiene la labor, ¿no?, de no solamente actuar como alguien que contrarrestra o que alguien que subsana huellas ambientales, ¿no?, sino que el derecho ambiental actúa como un líder generador de cambios, ¿no?, de manera íntegra con las otras disciplinas del derecho, ¿no?, con el objetivo de lograr lo que viene a ser una transición ecológica, ¿no?, por lo que debe hacer el llamado a las otras ramas. De igual forma, ¿no?, habla de la labor que desempeña, ¿no?, la disciplina jurídica, lo que nosotros conocemos, ¿no?, que está llamado a tutelar, a conservar el Estado de Derecho, ¿no?, entendiéndose a grandes rasgos que un principio de gobernanza, ¿no?, en tanto a las instituciones del Estado, el mismo Estado y la sociedad, ¿no?, llamándonos a someter al orden de las leyes, ¿no?, y el deber de ser compatibles con las normas y principios sin que se afecte, ¿no?, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bajo esta visión está en incentivar políticas públicas, ¿no?, en aras de un estado ecológico del derecho, ¿no?, aplicando lo que viene a ser la progresividad, ¿no?, para que se dé de manera eficiente y eficaz, ¿no?, estas políticas públicas. Ahora el autor propone diferentes indicadores, ¿no?, en el cual permita apreciar el avance progresivo de estas políticas públicas, ¿no? Y aparte también, de manera personal, señalo el escenario en el cual se da la realidad de la colisión que se da entre el desarrollo económico, ¿no?, y el derecho y los aspectos ambientales. Como es el caso de lo que se aprecia, ¿no?, lo que viene a ser la flexibilización ambiental a la hora de darse las políticas públicas, ¿no? Por lo que destaco, ¿no?, esta propuesta del autor de generar no solamente indicadores, sino de también generar una comisión de seguimientos, ¿no?, de estos indicadores, ¿no?, para ver qué tan eficaz y qué tan progresivo, ¿no?, porque él también menciona el principio de progresividad. Ahora, nuevamente, ¿no?, partiendo del rol que tiene el derecho ambiental, ¿no?, debe tener el rol de generar espacios de consenso entre la economía y sus objetivos, ¿no?, por lo que debe apostar diferentes modelos. El autor menciona economía circular, economía colaborativa, economía social, ¿no?, y bajo mi criterio, ¿no?, de acuerdo a los tiempos actuales en los que estamos, ¿no?, se debe apostar por la economía colaborativa, ¿no?, pero sin embargo considero, ¿no?, que no hay mejor modelo más idóneo de acuerdo a la realidad, ¿no?, en la que se desenvuelve cada nación. Finalmente, me corresponde, ¿no?, destacar, ¿no?, lo que señala el autor, ¿no?, con respecto al rol que tienen, ¿no?, los jueces de los tribunales ambientales, ¿no?, que es de sentar precedentes, ¿no?, en los cuales se velen por los intereses de la naturaleza, ¿no? No solamente al momento de resolver es válida, ¿no?, cuando señalan a favor de quién se da, ¿no?, esa resolución, sino es válido también cuando se generan precedentes para que de manera paulatina, ¿no?, se generen espacios donde se pueda tener a la naturaleza de manera sostenible e igualitaria. Como segunda lectura está la justicia ecológica del siglo XXI, de Mario Peña Chacón, que es el autor, ¿no?, el cual de manera general nos explica, ¿no?, el término de justicia, no habla de justicia ecológica, pero entendamos como justicia que justicia no solamente da
a cada quien lo suyo, sino también corresponde, ¿no?, generar espacio y condiciones igualitarias, ¿no? Entonces, por lo que nos corresponde a nosotros, ¿no?, al hablar, ¿no?, de qué entendemos por justicia con respecto al tema ambiental, ¿no? Si ella también debe ser entendida, ¿no?, como alguien que nos provee, ¿no?, que nosotros formamos parte de ella, ¿no?, y no de que ella forma parte de nosotros, ¿no? Entonces es nuestra labor, ¿no?, generar espacios donde se permita, ¿no?, la conservación de la misma. Entonces, uno de los puntos importantes también está, ¿no?, relacionar que la distinción que hace entre justicia ecológica, ¿no?, y justicia ambiental, ¿no?, el cual es mucho más complejo, ¿no? Como, como segundo punto está abordar el principio de equidad intergeneracional, ¿no?, el cual, si bien parte de una perspectiva antropocentrista, ¿no?, también permite generar, no permite proyectar un mayor compromiso por parte de los hombres hacia la conservación de la naturaleza, ¿no? Es así como por lo que el concepto de desarrollo sostenible incluye aspectos sociales, económicos y medioambientales, ¿no? La justicia ecológica también diríamos que está en la búsqueda constante del equilibrio entre la ecología, eficiencia, economía y equidad social, ¿no? También con respecto a la necesidad, ¿no?, de encontrarnos frente a un estado de derecho ambiental, ¿no?, en materia ambiental, ¿no?, nos referimos al marco jurídico que se genera, ¿no?, derechos, obligaciones, ¿no?, y que incorpora, ¿no?, los principios del desarrollo ecológicamente sostenible, ¿no? Es lo que, por eso que el autor, ¿no?, propone, ¿no?, incorporar los elementos claves, ¿no?, de la buena gobernanza, ¿no?, con respecto a la naturaleza, ¿no?, en temas legales. Ahora, una conclusión de esta lectura, ¿no?, señala que parte también que de los conflictos en materia ambiental se da lo que es un enfoque hombre-naturaleza, ¿no? Es por eso que estamos en la búsqueda constante de la realización, ¿no?, como en realización, ¿no?, de que se busque, ¿no?, salir a favor de la naturaleza, ¿no? Por ello que se, se da paso, ¿no?, a este estado de derecho, ¿no?, que corresponde generar nuevos instrumentos. Por eso el autor propone, ¿no?, una mejor gestión de cada instrumento de los órganos estatales, ¿no?, para una mejor gobernabilidad o generar un espacio, ¿no?, del estado de derecho de la naturaleza, como es el caso, ¿no?, del campo jurisdiccional, administrativo, ¿no?, procedimientos que sean más efectivos, oportunos, ¿no?, iguales, ¿no?, que permitan, por ejemplo, facilitar lo que viene a ser la carga de la prueba, ¿no?, con respecto al daño ambiental. Un último punto que me ha tocado a mí desarrollar es la lectura de Derechos de la Naturaleza, Fundamentos y Protección por el Estado Ecológico de Derecho en Latinoamérica, de dos autores, Rubens Morato y Flavia Franca, ¿no? Este autor parte de la idea del antropocentrismo, que debemos entender, ¿no?, como aquella que el antropocentrismo, perdón, refiere, ¿no?, que en la época de los otros humanos, ¿no?, se sustituyeron a la naturaleza como una fuerza ambiental dominante, ¿no?, de la Tierra, eh, siendo que su acción ya marcó lo que viene a ser un estrato geológico, ¿no? Cito de manera literal al autor, ¿no?, porque es lo que señala con respecto a Paul Crutzen, ¿no? Entonces debemos entender que la naturaleza se ve simplemente como una mera materia en la cual se beneficia el hombre y no se genera, ¿no?, una relación sostenible. Es por eso, como segundo punto importante que recalco de esta lectura, ¿no?, viene a ser la relación que tenían las antiguas civilizaciones, ¿no?, con la naturaleza antes de lo que se dé la llamada colonización, ¿no? Es aquella relación de madre tierra, ¿no? Entender a la naturaleza como una fe maternal generadora, propiciadora de vida, ¿no? Se establece lo que viene a ser un respeto mutuo, una armonía entre tanto el hombre y la naturaleza, pero esto viene a ser resquebrajado, ¿no?, al momento de la colonización, ¿no? Por lo que a la hora de optar por conocimientos válidos no se respetan las creencias, ni la cultura, ni la forma en la cual, ¿no?, ellos establecen un estilo de vida con la naturaleza, ¿no? Simplemente se establece ya lo que viene a ser un sistema de extractivismo depredatorio, ¿no? Explotando la naturaleza, incentivando pues las, explotando la naturaleza e incentivando la importación masiva, ¿no?, de lo que se extraía en cada país de Latinoamérica, ¿no? Como último punto de esta lectura, ¿no?, señalo que el estado geológico del derecho, ¿no?, para la efectiva protección de la naturaleza,
busca, ¿no? Parte del concepto de Estado de Derecho, entendiéndolo como un marco jurídico, nuevamente, ¿no? Derechos y obligaciones, ¿no? Que incorpora la materia ambiental con el objeto de alcanzar un mayor nivel de concentración, ya, entendiendo así. Entonces, ahora, este escenario parte, ¿no? De la época en la que nos encontramos, ¿no? Donde parece que los daños ambientales generados por bastante tiempo, ¿no? Eh, en cierta parte son irreversibles, ¿no? Es por eso que ya el derecho ambiental no se ve solamente en la necesidad de, digamos, de optar por un Estado de Derecho, ¿no? Sino de, digamos, que sea un escenario aplicable, ¿no? El Estado de Derecho en materia ambiental, ¿no? Surge esto, mejor dicho, como una necesidad, ¿no? Se promueve lo que viene a ser la justicia ambiental, ¿no? Y obviamente también, como otros autores tocaban, ¿no? El tema de justicia ambiental, el tema de justicia ecológica, en el tema del acceso, ¿no? Al derecho, a los derechos ambientales, ¿no? Relacionándolo, si bien es cierto, con otros derechos fundamentales, ¿no? Es que el derecho ambiental en conjunto con las otras ramas no tiene el rol de generar este espacio del estado ecológico del derecho, ¿no? Finalmente, ¿no? Es que es al mismo Estado, ¿no? Al que le corresponde, ¿no? Otorgar y velar, ¿no? Por un desarrollo sostenible, ¿no? Debe buscar preservar la naturaleza, otorgar seguridad jurídica, ¿no? Y finalmente, ¿no? Entender, ¿no? Que en la época en la que nos encontramos es necesario hacer presente que la relación que nosotros tenemos con la naturaleza no es que ella depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de ella, ¿no? Entonces, bajo este escenario es que nosotros estamos al llamado, ¿no? De participar, ¿no? De este cambio que quiere generar el derecho ambiental. Doy paso a mi compañero Isaac Alejo Reyes, que abordará las siguientes lecturas. Bien, vamos a comenzar. El dilema jurídico respecto a los derechos de la naturaleza. Como primer punto vamos a tratar el reconocimiento a las entidades no humanas, o sea, la naturaleza rompe la noción de que el derecho es una ciencia social de humanos. Por tanto, si otorgamos derechos a la naturaleza, estamos humanizándola y por tanto sometiéndola a un sistema de jerarquías humanas a través del otorgamiento de derechos. Otro punto importante es que con ello vamos a sustituir el contrato social por uno del contrato natural. El segundo punto a tratar es la postura de Stone, quien nos va a decir que en una sentencia la organización Sierra Club no era la afectada, sino los propios árboles secoyas. Este argumento tuvo un impacto no jurídico, pero sí moral en los Estados Unidos. Ahora, la tesis que propone Snutzing nos dice que reconocer a la naturaleza como persona jurídica sui generis y que sea representada por los seres humanos. Él también afirma que la economía debería someterse a la ecología, debido a que todas las relaciones económicas eh, dependen del bienestar de la naturaleza. El otro punto a tratar es que el derecho ambiental es un instrumento de los derechos de la naturaleza. Eh, Al hablar del enfoque biocéntrico, vamos a ver que a lo largo de la historia se va acentuando esta postura debido a que reconoce que el derecho ambiental no solo responde a los intereses de los seres humanos, sino también incluye a los demás seres vivos. Respecto a la tesis de Bataille, lo interesante es que él se opone a la tesis general del artículo y propone que no es necesario que debamos reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, pues hasta ahora hay ejemplos claros de que sí se ha logrado proteger la naturaleza con la tesis clásica. Y además menciona que ambas tienen la misma finalidad, ¿no? Como consideraciones finales podríamos decir que la apertura para reconocer como sujeto a las entidades no humanas en la naturaleza ha dado como resultado la ecologización del derecho ambiental. Bien, vamos a pasar al siguiente texto. Los derechos de los ecosistemas.
El primer punto a tratar aquí va a ser la relación entre el hombre y la naturaleza. Aquí vamos a ver que en la historia, bueno, hasta ahora ha existido una dominación del hombre respecto a la naturaleza. Y esto en la estructura esto justifica el orden social. Y esto también nos podría explicar de por qué la justicia ambiental no ha logrado ser efectiva. El segundo punto a tratar es que para que la naturaleza obtenga la personalidad jurídica tiene que haber cuatro situaciones. Que el ambiente está en riesgo, que no deba ser un área silvestre protegida y que se encuentre en situaciones necesarias para reconocer la personalidad. Sigamos ahora. Respecto a la incorporación de los derechos de los ecosistemas en los ordenamientos jurídicos, algunos países ya lo reconocen. Por ejemplo, el caso de Colombia, de Bolivia y de Nueva Zelanda. En Bolivia está en la Constitución, en Colombia hay una interpretación de la Constitución y en Nueva Zelanda es una sentencia. Nuestra Constitución y los derechos de los ecosistemas. El autor aquí va a mencionar que en Costa Rica no existe una norma expresa en la Constitución que trate temas ambientales, pero eso no impide a que se dé una justicia ambiental en ese país, debido a que sí existen otros derechos reconocidos que tienen relación con este derecho. La conclusión de este artículo sería que adoptar los derechos de los ecosistemas no es crear un prosopopeya jurídica, sino que significa aceptar una opción para el nuevo abordaje de los problemas ambientales, así como dar coherencia y sensibilidad a las diferentes normas y principios. Bien, vamos a pasar al texto final, al artículo final que me tocó. En este caso se trata de avances de derecho constitucional ambiental colombiano, una mirada desde la interpretación jurisprudencial. Como primer punto vamos a tener que la Constitución colombiana de 1991 por primera vez consagra el ambiente como un derecho y su protección como una función conjunta y coordinada por los diferentes sectores. Esto va a dar cabida a una interpretación a favor y un reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y existe un constitucionalismo que va avanzando en todos los temas en el derecho, y el derecho ambiental no es ajeno a ello. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, la Constitución de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Quienes con el argumento del buen vivir han logrado constitucionalizar el derecho ambiental. El otro punto es que en un principio el Tribunal Constitucional de Colombia toma el enfoque biocéntrico, pero en el 2011 lo cambia por un enfoque ecocéntrico. Esto refuerza el tema debido a que sitúa al hombre ya no como dueño de la naturaleza, sino como parte integrante de esta, así como cualquier otra especie de la naturaleza. Respecto a los alcances del derecho a la propiedad, nos va a decir que la propiedad es una función social que implica obligaciones y a la que y la que es inherente a la función ecológica. Respecto a los principios de prevención y precaución, mencionan que estos son los principios fundamentales que fundamentan la acción preventiva del Estado respecto al ambiente. También nos va a mencionar que la Constitución colombiana muestra la relevancia que tome el ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan en la Tierra. Respecto a los derechos bioculturales, estos son los derechos que tienen las comunidades étnicas de administrar y ejercer tutela sobre sus territorios de acuerdo con sus propias leyes y costumbres. Esto también tutelado en el Acuerdo 169 de la OIT, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que la constitucionalización del derecho ha permeado el derecho ambiental, como ya mencioné en Ecuador y en Bolivia, y que en Colombia, a partir
de la Constitución del 91 se han logrado avances importantes en tema ambiental. Bien, vamos a seguir hasta que llegue mi parte. Buenas, mi nombre es Irene y voy a hacer un resumen de la lectura del principio de sostenibilidad del Estado ambiental de derecho y sus expresiones internas más trascendentes, la integración y la supletoriedad. El paradigma ambiental surge a partir de la preocupación del ser humano como una especie de pérdida del entorno natural que le proporciona las condiciones externas para la vida humana se desarrolle. El autor entiende el derecho ambiental como un sistema y para él lo compone el principio de sostenibilidad, el Estado ambiental de derecho y el principio de integración, la regla de supletoriedad. El principio de sostenibilidad, en los antecedentes del modelo de desarrollo sostenible son la sanción de NEPA de 1969 en los Estados Unidos y la conferencia y posterior declaración de Estocolmo de 1972. Se consolida en el informe de Brundtland, en el que dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se divide en dos dimensiones, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. En la dimensión subjetiva es la protección del ambiente que surge como una obligación del Estado concretarse en sus políticas internas. A cambio, la dimensión subjetiva, además de la obligación del Estado, se refiere al derecho directo del habitante o ciudadano a vivir en un ambiente con determinadas condiciones. Con respecto al Estado ambiental de derecho, en años de la tercera evolución del Estado constitucional de derecho, alumbró un modelo en el que se pasa del Estado social al Estado ecológico de derecho, como lo distingue la Corte Federal de Argentina, el Estado ambiental de derecho, que no liquida el Estado liberal o el Estado social, es una versión que los amalgama. Detrás impone y da fuerza a este nuevo desarrollo hermenéutico la estructura de contenidos que rodean al derecho del ambiente de modo integrado, acceso a la información, participación ciudadana, énfasis preventivo, precautorio, progresivo, entre otros elementos. Como dice Canosa Ucera, lo ambiental posee una textura distinta a los otros intereses integrados en el Estado social. Es más complejo y su realización en armonía con los otros más costosa. Lo ambiental es todo lo contrario con los derechos clásicos y los sociales, porque aquí en cambio sucede que la preservación de los recursos naturales choca frontalmente con un sistema económico fundamentado en un sistema de explotación. El autor es escéptico sobre el desarrollo económico y la protección ambiental, de lo cual no estoy de acuerdo, ya que a pesar que a mayor nivel de desarrollo, las sociedades tienden a ser más consumistas. Según Simon Kuhn, Premio Nobel de Economía, conforme aumenta el crecimiento, la degradación ambiental aumenta solo hasta cierto punto, a partir del cual comienza a disminuir. Es decir, que llegando un momento de desarrollo económico, este ya no afecta negativamente al medio ambiente. En términos más jurídico-políticos, el principio de sostenibilidad comporta tres dimensiones básicas: la sostenibilidad interestatal, la sostenibilidad generacional y la sostenibilidad en, intergeneracional. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano, a contar con servicios públicos básicos. Los estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, que es un enorme paso en la integración de dos espacios de derecho ambiental que se desenvolvían de modo paralelo, que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del medio ambiente. En 1972, con la Conferencia de Estocolmo, se da el primer hito en la internacionalización de la protección medioambiental. Eh, Por último, el principio de integración en la regla de supletoriedad, que el derecho ambiental tiene reglas propias de orientación, las cuales no se verifican en otras estructuras jurídicas. Las de fuentes se verifican en dos sentidos: en sentido vertical, que es la que se da entre normas de diferentes órdenes jurídicos parciales; el sentido horizontal, que es la que se da entre fuentes que pertenecen a un mismo orden jurídico parcial. El principio de integración se encuentra regulado en el artículo 5 de la legislación argentina, en el que dice que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental. Su fuente es el Tratado de la Comunidad Europea en su artículo 130, en el que señala las exigencias de protección del medio ambiente que deberán integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas de la comunidad. Conclusiones.
Entre los aspectos del principio de sostenibilidad ambiental se encuentra el advenimiento de un derecho nuevo, a vivir en un ambiente sano y equilibrado en el marco de desarrollo sostenible, a una nueva relación de limitaciones a los derechos clásicos en protección del nuevo bien jurídico, el ambiente, una nueva relación prestacional, etcétera. Y a pesar que el Perú tiene que seguir los lineamientos impuestos por la Corte, hoy en día no se ha podido alcanzar la meta deseada de los objetivos de desarrollo del milenio al garantizar la sostenibilidad ambiental. Si deseamos un desarrollo sostenible, es necesario e impostergable una estrategia nacional de sostenibilidad ambiental, un instrumento político que preserve, regulice, garantice y prevenga el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales de manera participativa, sistemática y equitativa, sin afectar el medio ambiente y las necesidades de las futuras generaciones. La próxima lectura que me toca resumir es la participación ciudadana ambiental en Latinoamérica, una estructura en construcción, que sería a través de la participación ciudadana que el pueblo efectivamente se manifestaría, pero el autor dice que solo parcialmente, ya que porque solo podría tener lugar en la participación política, puesto que en los demás casos la participación está principalmente asegurada por un grupo de personas que se verán afectadas directamente por la toma de una decisión. Por ejemplo, una ley que simplifique el procedimiento de aprobación de proyectos mineros será en la acción legal en la que vivimos una manifestación de la voluntad del pueblo por acelerar ese tipo de inversiones. Pero por otro lado, una comunidad de un territorio donde se proyecta una minería se manifestará abiertamente en contra de dicho proyecto. A esto se le llama contrademocracia, que en el derecho burgués a principios del siglo XIX de alcanzar una especie de continuidad entre la esfera de la opinión pública y la conformación de la ley, que de alguna manera es paralela a la prevención de la política económica de la época. No es posible entender la participación ciudadana sin conceptualizarla a la vez como un derecho colectivo y subjetivo. Y si queremos conceptualizar adecuadamente el derecho a la participación ambiental, es necesario distinguirlo del derecho de la participación ciudadana en materia política y en gestión pública, que se encuentra definido en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que en el capítulo primero, punto 2 dice, se entiende por participación ciudadana en la gestión pública el proceso de construcción social de las políticas públicas que conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza y da respuesta amplia los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas y los derechos de las organizaciones o grupos que se integran. La incorporación de las visiones de los ciudadanos en la toma de decisiones ambientales y la participación ciudadana en materia ambiental que busca dar la legitimidad a las decisiones de la materia son las funciones de la participación ciudadana en materia ambiental. El autor identifica 4 variables propias de la participación ambiental. La primera se encuentra en el hecho de que la participación en materia ambiental está íntimamente vinculada a la justicia ambiental y esta a su vez es un principio del derecho ambiental. La segunda variable es la que se refiere con los riesgos. La tercera variable identifica una relación más profunda entre la deliberación y la participación ambiental. Por último, relacionado con la función de control de la participación ciudadana, consideramos que en materia ambiental se da un vínculo especial entre ella y el acceso a la justicia. Con respecto a los fundamentos de la participación ciudadana en materia ambiental, de la opinión pública 2317, donde el autor dice que el derecho en este caso es solo visto como instrumental o procedimental, no estoy de acuerdo. Primero, el autor no especifica qué más quiere que sea considerado la participación ciudadana si es que no está de acuerdo con la ley. Segundo, la Corte reconoce una serie de derechos que son aplicables a nuestra realidad. Por ejemplo, la toma de decisiones y sus opiniones a ser escuchadas. Ser escuchadas en dicho significa que ser consideradas en la toma de decisiones existiendo un mínimo nivel de incidencia sobre la decisión que las decisiones y observaciones de la ciudadanía. Por último, la Corte señala que la participación aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejora la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Y el autor recalca todos estos puntos, pero aún lo deja entrever como si fuera una contradicción de la misma norma. Los estándares son un elemento central del contenido del derecho. El autor llega a establecer como estándares en base a principios y recomendaciones de la OCDE y CEPAL y la doctrina relevante en la materia, que son los siguientes: compromiso y coordinación, formalidad y recursos, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia y acceso a la información, diseño y oportunidad, apertura, inclusividad, receptividad y nivel de incidencia, y rendición de cuentas.
El Acuerdo de Escazú es mucho más extenso al referirse a los estándares que contiene el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental. La importancia de conceptualizar la materia en que opera la participación ciudadana en materia ambiental en América Latina busca unir la función de la participación ciudadana en esta área del derecho para poder identificar y revisar si existe la estructura necesaria para hacerla efectiva. Lamentablemente, las livianas estructuras disponibles por ahora no pueden ser suficientes para dar curso a esta pretensión. Para concluir, la participación por parte de la sociedad civil en asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos del país. Respecto a la función de la participación en materia ambiental estipulado en el principio 10 de la Declaración de Río, presentamos que en el Perú debería haber un mejor acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, ya que en realidad es un tema no tan comentado a nivel nacional, sino más bien solo en el lugar donde están afectados directamente por el hecho y que los estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público, poniendo la información a disposición de todos. Tenemos que trabajar en mejorar algunos estándares de participación de la gestión pública, que son aplicables a la participación en materia ambiental. Por ejemplo, en el caso del estándar de formalización y recursos necesitamos mejorar en la existencia de un procedimiento claro y formal de participación. Por último, un aspecto positivo que en el Perú se cumple es el estándar de apertura e inclusividad relativo al esfuerzo que debe realizarse para que los procedimientos de participación incorporen a los grupos menos representados, ya que toda persona que sea afectada por un hecho que la lesione su derecho a un ambiente equilibrado puede ir a denunciarla. No limitamos a quienes tienen esa calidad como lo hace Estados Unidos. Le paso a mi compañera. Tu micro. Buenas noches, mi nombre es Mariele y a continuación voy a presentar los dos últimos artículos de este libro. El penúltimo de estos es denominado Apuntes sobre el régimen legal del acceso a la información pública ambiental y el cambio climático. Bueno, básicamente este artículo nos presenta un marco jurídico y la jurisprudencia relevante tanto a nivel nacional como internacional, aplicable al acceso a la información pública ambiental, pero con énfasis en el cambio climático. Sin embargo, todo esto se va a dar en un contexto del estado de Costa Rica. El autor hace un breve recuento acerca del marco internacional y menciona a entidades e instituciones muy importantes a nivel internacional. Estos son, por ejemplo, en el caso de la OEA, que ha emitido varias resoluciones sobre derecho al acceso a la información pública, aunque también menciona que son algunas de estas cuestionables, sin embargo, se sientan las bases para este reconocimiento, para el reconocimiento de este derecho. Hace mención también a la Carta Internacional de Datos Abiertos, así como al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 13 de la Convención y finalmente, y no menos importante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, pone énfasis también en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo que data del año 1992, puesto que esto va a dar origen a un convenio sobre acceso a la información, participación del público y en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que es conocido como el Convenio de Aarhus. Y además también existe un acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como Acuerdo Escazú, muy importante y relevante en este ámbito.
En relación a los instrumentos de derecho internacional ambiental, la autora hace un énfasis en el artículo 2 del Convenio Marco de Cambio Climático. Además, también pone el énfasis en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De este convenio, de esta convención, nos dice que el artículo 4 va a dar origen al protocolo de Kioto. Y eso es importante porque eso se va a enfocar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, también menciona al Acuerdo de París, ya que la relevancia de esto reside en los compromisos de los estados para mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Ahora, a nivel constitucional, en el estado de Costa Rica, en el plano constitucional, se garantiza también el derecho a la información pública. Sin embargo, eso está como derecho de petición, consagrado en su artículo 27. Bajo el principio del acceso a la información pública como un medio que sirve, que funge como medio para garantizar la participación ciudadana de todas las personas. Además, existe un principio constitucional también que deviene aplicable al caso, sobre todo en este contexto de información sobre el cambio climático, denominado el de objetivación de la tutela ambiental o vinculación entre la ciencia y la técnica, así como el deber de coordinación interinstitucional reconocido constitucionalmente de manera específica justamente para temática ambiental, que más adelante también lo vamos a volver a mencionar. Ahora, a nivel legal, en Costa Rica, vamos a tener que existen numerosos instrumentos normativos, sea de índole legal o en el plano administrativo también. Y todos estos están realmente enfocados en promover el acceso a la información pública ambiental. Entre estos y los más destacados, tenemos a la Ley Orgánica del Medio Ambiente, a la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, a la Ley de Biodiversidad, y además hay un decreto ejecutivo que establece la apertura de los datos públicos y la transparencia y acceso a la información pública, que justamente preserva este derecho de acceso a la información ambiental. Y todo esto está consagrado en un plan de acción, el Plan de Acción de Costa Rica, que va del 2017 al 2019, para tener un gobierno abierto, es decir, que provea de adecuada información a sus ciudadanos. Como conclusiones de este primer artículo, vamos a tener que en Costa Rica nos vamos a darnos cuenta que hay un sólido marco jurídico, el cual va a establecer y garantizar este derecho tan importante de información ambiental, así como jurisprudencia a nivel constitucional. Ahora, este derecho se va a desplegar en el marco de ciertas limitaciones, pero estas limitaciones, como pueden ser secretos de Estado o la protección de otros derechos como el de la dignidad o la privacidad, no van a obstaculizar el cumplimiento de este mismo derecho, el cual se va a garantizar de acuerdo al todo el marco jurídico que acabamos de mencionar, se va a garantizar de manera amplia y sobre todo de manera sencilla y accesible para todos los ciudadanos. También tenemos normativamente este acceso a la información ambiental en el marco de una participación más activa de la sociedad civil en temas ambientales. Sobre todo para solicitar información oportuna y confiable, es mucho de lo muy similares. Sin embargo, uno de los, a nivel legal, a nivel de leyes, vamos a tener que el más importante es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto su reglamento como el texto único ordenado que derivan
Ahora, y la Ley General de Medio Ambiente, considerando que esta general tiene y participación. Como observamos en nuestro ordenamiento, tenemos instrumentos que apoyan y protegen este derecho de acceso a la información pública. Perjudicial. Ahora, considero que así como en Costa Rica, nuestro país debería inventar una sistematización de estas normas y darle la debida importancia y sobre todo que bueno, en relación a este último artículo en mención, va a revisar los instrumentos de planeación sobre cambio climático que se van a ejecutar en el Estado de México y tanto los avances emitidos por el Programa Especial de Cambio Climático. Ahora, en México se destaca esta participación de este país de manera activa en materia de cambio climático a nivel internacional. Sin embargo, a nivel interno, hay otra percepción, a pesar de que se impulsa la Ley General de Cambio Climático. A nivel interno, se siente que no hay estos acuerdos internacionales no resultan suficientes, ya que hay una desarticulación de esfuerzos y visiones entre dependencias e instituciones de gobierno. La tendencia internacional que este autor manifiesta es que entre los esfuerzos internacionales respecto del cambio climático destaca la importancia de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, cuya principal función va a ser el de estabilizar estas concentraciones de gases de efecto invernadero tan perjudiciales. En el panorama internacional, muy a pesar de todo lo que he mencionado, resulta ser un sistema muy complejo, pues van a existir países que no han ratificado estos convenios y cabe recalcar que esos países son los que más contaminan, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Japón. Entonces, con esto nos damos cuenta que este convenio marco no ha dado los resultados que se espera. Y a pesar de ser tan ambicioso y positivo dentro de su planteamiento, el autor considera que definitivamente no está siendo muy efectivo como se planeaba. Ahora, en los instrumentos nacionales, México tiene un marco jurídico que va a regular el cambio climático y son 4 básicamente que van a concatenar o van a irradiar a todo el ordenamiento. Esos son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley de Protección, Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y la Ley General de Cambio Climático, así como la Ley de Transición Energética.
Cuentan con un sistema nacional también de cambio climático que incluye una serie de instituciones, pero hay un cuestionamiento aquí que no se incluye a la academia, es decir, no se incluye a las universidades, sobre todo públicas. Cuestionamiento con el que también coincido con el autor. Ahora, menciona también el autor acerca de instrumentos nacionales de planeación. Por ejemplo, estos son la Estrategia Nacional de Cambio Climático, además el Programa Especial de Cambio Climático y los programas estatales de cambio climático, que van a constituir como el núcleo fuerte de estas políticas que se van a implementar. Van a establecer esta línea de acción que debe seguir el Estado mexicano para la adaptación y mitigación de este cambio climático. Aunque les falta aún construir esta base sólida sobre la cual puedan implementar esas actividades, puesto que del análisis que el autor despliega, muchas de estas quedan solo en el aire o incluso solo como postulados imprecisos, que no tienen un mayor efecto. Ahora, en esa misma línea también tienen un sistema nacional de información sobre cambio climático, el cual resulta ser una plataforma bastante interesante para poner al alcance de todos los ciudadanos y autoridades la información relevante sobre cambio climático. Este artículo concluye e incluye también los resultados de un cuestionario que complementa la información ya emitida, que fue trasladada a distintas autoridades en distintos niveles de gobierno. La conclusión de estos cuestionarios, de estas respuestas, es que no hay una clara coordinación ni conjunción de esfuerzos de la misma dirección con estas entidades o los municipios, que en México serían las entidades federativas. Y añade que estas autoridades presentan una seria discrepancia y una falta de información, incluso un desinterés sobre estos municipios. Ahora, todo esto va a evidenciar que definitivamente, como se mencionó hace un momento, no hay una base sólida para la implementación de las políticas públicas de cambio climático. En conclusión, yo me sumo a las críticas que realiza este autor en el marco de lo que se plantea para el Estado mexicano respecto de la descoordinación y desconexión que hay en un nivel básico de gobierno. Me refiero con esto a las municipalidades y bueno, pues esto no dista mucho de lo que sucede aquí en nuestro país. Si bien ha habido cambios aquí y hay cierto progreso en los últimos años, este nivel aún continúa siendo desatendido, pues nos vamos a dar cuenta que la articulación que se pretende no es eficiente y además la llegada al ciudadano, que dicho sea de paso debería ser el principal aliado para combatir este tema de cambio climático, tampoco lo es. Y las políticas, considero yo como último punto, que estas políticas públicas que se implementen deben ser dinámicas, tener un carácter intercultural, que complementen la participación de los actores sociales, tanto en un nivel público como privado, así como deberían implementarse esta práctica constante y su fiscalización así también, para que no sea como quedaron en México, que a pesar de tener todo un entramado bastante aparentemente bastante sólido, no lo era. Y estos postulados o estas políticas que planteaban quedaban simplemente meros postulados sin ningún tipo de aplicación. Ahora, esto no debería quedar aquí, ser así en Perú, debería ser implementado de una mejor forma. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.